Cuerpo firme y alma que despierta sentimientos. Figura brillante de espectaculares formas. Cabellos que desprenden melodías y mágicamente nos transportan por caminos envueltos de nostalgia y alegría, lamento y regocijo. Al abrazarla, damos rienda suelta a un sinfín de emociones que se transforman en hermosas notas musicales. Los orígenes de nuestra guitarra se mantienen aún en discusión. Diversas investigaciones sostienen que los antecedentes de esta se encontrarían en antiguos instrumentos de cuerda greco-romanos y arábicos. Había una guitarrilla de origen romano, greco-romano, que había llegado a España. Era una guitarrilla de cuerpo plano. Mientras que los laúdes y muchos tipos de instrumentos de cuerda llegaban de origen árabe hacia España, ¿no? Entonces, en América no se conocían los instrumentos de cuerda. Cuando llegan los europeos con los instrumentos de cuerda, significó para los americanos, para los nativos, significó un descubrimiento de una posibilidad técnica, acústica, nueva. Clavijero, cejilla, trastes, mástil, puente, cuerdas y diapasón son algunas de las partes más importantes de la guitarra, instrumento construido de acuerdo a las características sonoras de cada género, con diversas maderas como cedro, abeto, pino, ciprés y ébano. La unión de estos elementos hace que este instrumento sea fundamental dentro del inagotable universo musical. En la fabricación de una guitarra, lo que tenemos que tomar en cuenta primero es la calidad de la madera que se va a emplear en su fabricación. Todas las maderas son muy buenas. Lo que sucede es el gusto y el oído del cliente. Por ejemplo, el nogal tiene un sonido, es muy bueno, pero tiene un sonido dulce. La caoba es más compacta. Para nosotros la caoba es la más indicada. Inclusive también usamos insumos de animales, por decir los huesos, que van en la cejilla de la guitarra, y en el puente son huesos de la canilla de la vaca. El proceso histórico es curioso porque en el caso de la costa, tenemos evidencia que se tocó la guitarrilla barroca, se tocó de 4 órdenes dobles, 5 órdenes dobles, que es lo que muestra Martínez Compañón. La llegada de la guitarra al Perú coincide con el arribo de la corriente colonizadora española al continente americano. Luego de la independencia, este instrumento se consolidó como parte del acervo cultural y se hizo complemento de muchas manifestaciones artísticas del entonces denominado Nuevo Mundo, especialmente en el Perú. Nacer en esa época donde estaban todos ellos reunidos y los oía cantar, tocar, es decir, todo a la perfección. Fui amando a la guitarra y a la música criolla peruana.
guitarra está en casa paterna y materna, que yo recuerde de los 3 años. Y mi padre tocaba en la radio y trabajaba en el Consejo de Miraflores. Mi madre cantaba y como a los 7 años mi padre le comenzó a enseñar a tocar guitarra a mi madre, pero mi madre no le daba y todo lo que quedaba yo absorbía, veía los dibujos en las cuartillas, las hojas cuadriculadas, y robándole la guitarra a mi padre, que nunca quiso que yo fuera guitarrista, lograba sacar algunos sonidos. Todo eso de los 7 años. Yo aprendí con los embajadores criollos, con Fiesta Criolla, con los morochucos, con Banto Morales, pero luego he tenido la suerte de ser guitarrista de Banto Morales, de trabajar con Óscar Avilés, aprender mucho de ellos, y sé que la guitarra tiene una faceta tremenda, da alegría, da formas rítmicas como para bailar, puede tocar una canción muy romántica, puede hacer tonos menores y dar, como se puede decir, algo muy melancólico. Es diversa la guitarra, depende cómo uno evoca y el tema que va a interpretar. Yo recuerdo mucho que un amigo mío su papá tenía en la pared una guitarra antigua colgada. Yo nunca pensé tocarla, pero me llamaba tanto la atención que pedí que la bajara y que me la entregara para verla, para tenerla en la mano. Y después de muchos años, cuando ya yo comienzo a tocar la guitarra y llego a ser un guitarrista profesional, siempre tengo eso en mente, que me llamaba la atención mucho el instrumento. Así como una persona, los niños nacen con un biberón. Yo nací prácticamente con una guitarra en la cuna, porque mi madre en Chiclayo, en el norte, en el puerto de Ete, mi madre era profesora de guitarra. Lo mismo, tocaba piano y su mandolina. Y tan es así que la tenemos hasta en la casa, su mandolina y su guitarra. Jarana de rompe y raja, vivencias de callejón y el paseo por un camino de gloria y aplausos es lo que vivieron los principales guitarristas de nuestra música criolla. Los instrumentos que más identifican la música costeña actual y la música criolla y afroperuana, que es toda la música costeña, valses, polcas, marineras, tonderos, agüenieve, alcatraz, zapateos, etcétera, son con guitarra, cajón y palmas. Yo pienso que cuando un niño ya 5, 6 años, 7 años, 8 años mejor, le gusta la música y le gusta la guitarra, por ejemplo, enseñarle todas las técnicas, a leer música y a desarrollar pues las obras maestras y todo lo que se puede hacer en la guitarra. Le digo, fíjate, vas a tocar rock, pero aprende todo lo que hay alrededor del rock. Le digo, puedes aprender a leer música primero. ¿Y qué música toco? No, toca aprender un vals, una balada, una ranchera, una guaraña, un rock, una marinera norteña. Todo eso, ¿y para qué? Para que seas más culto, digo, para que veas todo lo que hay, ¿no? Y después toca rock si quieres, nada más. Tuve la suerte a los 13 años ya trabajando, me acuerdo fue en la casa de Lía Lavalle de Ledra, esposa de Carlos Ledra.
el hermano de Kiko, que yo acompaño a Chabuca. Y entró, bueno, y lo vio a mi papá, como eran amigos. Hola, Lucho, le dijo. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Que estás con acordeón eléctrico, guitarra eléctrica, que ya se acabó la guitarra de palo, como se decía antes. Y dijo, no, le dijo, ¿y crees que me puede acompañar? Claro, le dijo, ahí está mi hijo, dice mi papá. ¿Qué es tu hijo? Pero con guitarra eléctrica te puede acompañar, le dijo Chau. Efectivamente, pasó las horas y es la primera vez que yo acompaño a Chabuca. Importante porque como que te marca, y desde mi madre, el hecho de ponerse a disposición de la voz. Para mí es muy importante que un guitarrista se salga de su ego, ¿ah? Y se brinde como soporte armónico a una melodía que la mujer, por ser perfecta, la mujer hace las melodías. Bueno, la guitarra para mí es una gran emoción, tocar la guitarra, donde uno vuelca pues toda su expresión, todos sus sentimientos, todas las cosas que tiene guardadas y sobre todo pues te relaja, que es lo más importante. La música criolla se identifica plenamente con la guitarra. El acompañamiento me parece que es la base primordial de todo esto, porque uno que hace con cantar, hacer muchas cosas con una guitarra, con una primera guitarra, tiene que ver el acompañamiento, porque inicialmente uno tiene que, digamos, aprender el acompañamiento porque esa es la base principal. Después, bueno, la segunda etapa es la introducción o los punteos. Y cuando uno ya es un profesional, complementa a los dos. Pero después cada uno se especializa. Por eso a mí me gustó siempre hacer la segunda guitarra, porque me adaptaba más. Yo tengo 72 años, no de edad, sino queriendo y haciendo música y cultura peruana. Eso representa para mí la guitarra. La guitarra es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes componentes de nuestra música costeña. Nos lleva desde la alegría jaranera de una polca al repique de una buena marinera y hasta el más profundo de los sentimientos en un vals cargado de amor. Debemos tener en cuenta que nuestra música andina posee una gran variedad de estilos, los cuales son reflejados de manera particular en cada región de la sierra de nuestro país. La guitarra es una pieza fundamental que ayuda a unir de manera perfecta géneros musicales e intérpretes. Entonces hay una diversidad muy grande y las técnicas yo creo que van hacia eso, y las afinaciones también. En Ancash hay muchas afinaciones, en Huánuco hay afinaciones, ¿no? Manuel mismo hay afinaciones que le permiten interpretar más la música campesina, ¿no? Y encuentran en cierta afinación una articulación con el tipo de emoción y de la intensidad emotiva, ¿no?, que quieren expresar en cada tema. Entonces dicen, este tema va mejor con tal afinación. La guitarra andina ha sido uno de los instrumentos, digamos, el estilo de interpretación más rica a nivel de solistas. Y Ayacucho ha sido quizá uno de los pueblos que tuvo el privilegio de haber desarrollado en mayor cantidad y con mayor, diremos, desarrollo técnico la guitarra solista. Y gracias a la creatividad de los intérpretes que crearon pues afinaciones tradicionales que han permitido interpretar la música que cada uno escogía, ¿no? Yo justamente pude utilizar esas afinaciones para poder interpretar
la música tanto de mi tierra, de los otros departamentos, tanto de la sierra como de la costa, porque yo tenía la intención, diremos, de mostrar la imagen cultural en el campo de la música de nuestros pueblos andinos sobre todo, ¿no? Porque yo soy oriundo de Ayacucho, ¿no? La guitarra ayacuchana y la guitarra andina en general transmiten el mensaje, el sentimiento, toda la gama de sentimientos del hombre del Ande, desde una alegría epidérmica hasta una tristeza histórica y profunda, desde una emoción festiva hasta una fe de esperanza o de reclamo social o político. O sea, creo que todas las gamas del sentimiento humano están resumidas en la guitarra andina y seguramente también en otras guitarras, ¿no? Se dice que los ayacuchanos nacemos con la guitarra bajo el brazo. Creo que es el departamento donde más se ha desarrollado, más se cultiva la guitarra y ciertamente está muy, muy ligada a nuestra vida. Desde mi infancia he tenido afición por la guitarra. Familiares míos tocaban guitarra y siento vivir. Cada vez que agarro la guitarra siento vivir nuevamente así, esos recuerdos desde infancia hasta ahora. Por una parte, por otra parte, expresar lo que mi pueblo siente. Mis padres me llevaban a las diferentes fiestas, cumpleaños, bautismos, serenatas, guaylachadas en Cajatambo. Entonces, dada mi corta edad y ser el hijo último, mis padres me llevaban y cuando ya eran horas un poco avanzadas, yo me quedaba a dormir en la casa de la persona que está celebrando el cumpleaños. Entonces, al acostarme y quedarme dormido, lo hacía en el momento que estaba sonando la guitarra de quienes hacían la fiesta, ¿no? Y en horas de la madrugada, cuando ya despertaba de aquel sueño, al despertar sentía también, lo primero que sentía, el sonido de las guitarras. Continuaba la fiesta. Para la ejecución de cada tema, dentro de la música andina, el guitarrista juega un papel determinante, ya que es quien se encarga de que este instrumento llegue a su máxima expresión. Es decir, en algunos casos, tiene que hacer llorar a la guitarra para entonar un huayno melancólico y en otros momentos puede hacer vibrar este instrumento en un fabuloso carnaval. Los instrumentos que se utilizan en los pueblos andinos, costeños, en todo sitio, son los transmisores, diremos, de las costumbres y los sentimientos del pueblo, ¿no? Y los pueblos andinos son uno de los pueblos que tienen una, diremos, múltiple y variada riqueza tradicional en cuanto a géneros musicales. Un mismo género musical de un departamento tiene algunas variaciones en cada departamento. Por ejemplo, el huayno. El huayno ayacuchano tiene alguna diferencia de los departamentos de Ancash, de Cusco, de Puno, de otros departamentos, ¿no? Entonces ahí está justamente la riqueza de la creatividad de los intérpretes, ¿no? Por naturaleza la guitarra cajatambina es guitarra solista, ¿no? Dado a que el hombre andino, como en otros lugares del Perú, sea Ayacucho u otros puntos, se ha adaptado al hombre andino la guitarra en modalidad de afinaciones, ¿no? Algunos conocen la afinación universal como afinación común, ¿no?
y otros han adaptado esta guitarra de acuerdo al estilo, de acuerdo a la voz, ¿no? Ya sea la voz varonil o la voz femenina, ¿no? Vallejo y Arguedas sintetizan el sentimiento del hombre peruano, del hombre universal, del hombre andino. Y cómo no, ellos han influido tremendamente en nuestra música. Arguedas nos hace ver de que lo andino tiene una dimensión universal y por lo tanto fortalece nuestra identidad y nuestra autoestima como hombres del Ande y como músicos del Ande. Y Vallejo, que en su prosa y en sus versos también recoge el sentimiento del hombre andino, norteño, no quechua-hablante, pero sin embargo el mensaje de la raza está intrínseco. El arte no es más que el reflejo de la política, de la situación económica, política, social. Y si ha habido un arte testimonial con una fuerte presencia en las décadas del 70 y el 80, es porque la situación política y social del país era esa, ¿no? Una lucha de clases bastante fuerte, una guerra interna que ha removido los cimientos, las estructuras, no solamente de la sociedad peruana, sino del sentimiento, del alma peruana. La guitarra es un instrumento con el cual podemos recorrer nuestro país de forma completa. Recorrer tradición, amor y sentimientos. Todo con un solo trinar de cuerdas. Con ella podemos demostrar la diversidad cultural que existe en cada pueblo de nuestro país. De esta manera, podemos afirmar que la guitarra es parte de nuestro patrimonio cultural, pero sobre todo, se ha convertido, para una gran mayoría de peruanos, en una amiga inseparable que los acompañe en el largo camino que han de recorrer en sus vidas. La guitarra es un instrumento que en alguna medida sintetiza todos los sonidos de la tierra. Un instrumento que habla sobre todo al corazón. Porque a mí me ha encantado, me ha gustado la guitarra. Y yo lo he cultivado sin fines económicos, lucrativos, sino por amor a mi música. Amar, ¿sabe lo que es amar? Abrazar la guitarra, tocar, darle notas dulces o quizá con un fortísimo momento en que puedas decir, esto es peruano.